sí pasamos a las preguntas. Como siempre, cuando estamos en los estados, vamos uno del estado y un compañero de la prensa nacional. Adelante con algún compañero del estado de Michoacán que quiera preguntar. A ver, la compañera. Buenos días, Presidenta. Saray Rangel, del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Preguntarle, como parte de este Plan Michoacán, vemos mucha inversión, vemos un gran apoyo en infraestructura y también en materia educativa. Estamos a próximos días de que se conmemore el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Yo quisiera preguntarle si se tiene contemplado algún apoyo especial para el desarrollo científico de las mujeres, ya sea en materia educativa, y también pues la vinculación, ¿no?, con las empresas para los desarrollos tecnológicos y científicos. Y si me permite también, en esta coyuntura de infraestructura, estamos a poco para que se inaugure el teleférico de Uruapan, un proyecto que se inspiró en el proyecto que usted llevó a cabo en la Ciudad de México. Y bueno, no sé si conozca cómo está el proyecto, si ha tenido oportunidad de verlo, si cree que puede llegar a solucionar las problemáticas viales que tienen algunas ciudades en nuestra entidad, y si va a venir a la inauguración. Gracias. Bueno, cuando se abren escuelas, particularmente universidades y bachilleratos, educación media superior, la experiencia que tenemos es que más mujeres acceden. Particularmente la Universidad Nacional Rosario Castellanos, alrededor del 65% de las inscritas son mujeres, porque muchas veces son las mujeres las que por diversas razones no han tenido la oportunidad o el acceso al derecho más que la oportunidad de seguir estudiando. Entonces, en este caso, al abrir más escuelas, pues atendemos el derecho a la educación de las mujeres. Y particularmente en el caso de los tecnológicos, de los bachilleratos tecnológicos, ahora hemos abierto distintas opciones, que no son solamente las que existían antes, sino ya se puede estudiar inteligencia artificial, administración de datos y otras carreras técnicas que permiten a las mujeres, a los hombres también obviamente, tener acceso a estas oportunidades. Y bueno, ya con Rosaura diseñaremos algo para el Día de la Mujer en la Ciencia. Y sobre el teleférico de Europa, pues más bien le doy la palabra al gobernador para que... Gracias, Presidenta. Bueno, primero, efectivamente, estas obras de movilidad de gran impacto para solucionar temas viales, tanto el de Uruapan como el de Morelia, están inspirados tomando el modelo del cablebús de la Ciudad de México. Cuando yo era gobernador, todavía no tomaba posición, sino gobernador electo, la presidenta Claudia Sheinbaum me invitó, siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, a la inauguración del cablebús de Iztapalapa, una gran obra de movilidad. Y ahora ya estamos en las pruebas finales en el teleférico de Uruapan, van muy bien, todo está programado para inaugurar la operación total al público, al pueblo de Uruapan. Va a ser 45,000 personas las que se podrán transportar diariamente, tendrá el mismo costo que tiene el servicio público normal. Y estamos programando para la última semana de marzo, 1 de abril, y ya cuando tengamos la fecha la acordaremos con la presidenta, porque está cordialmente invitada la presidenta Claudia Sheinbaum a inaugurar el teleférico de Uruapan. Y cómo no, si es una obra precisamente que está siguiendo los pasos de la Ciudad de México y de estas obras insignia de cuando la presidenta fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así que cordialmente invitada, presidenta, con todo cariño, a Uruapan, a esta gran
inauguración. Muchas gracias. Adelante, Nacional. Vamos a ver aquí el compañero. Buen día, Presidenta. Jacobo, de Noticiero en Redes. Ayer dio usted un discurso que en lo particular considero muy emotivo. Dijo usted, México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¿Cómo hacerle entender a todo el país, a ciertos personajes, de que es momento de unidad? Hay gente que quisiera meterle el pie a la presidenta o a nuestro país para que le fuera mal en este momento. ¿Cómo hacerles entender a todos que es momento de unidad, Presidenta? Bueno, pues hay quien no quiere hacerlo. No puede uno obligar a todas y a todos a que sean parte de este gran esfuerzo de unidad por la defensa del país. Ayer fue un acto muy republicano. Participó el gobernador de Querétaro, además que agradezco pues el apoyo que planteó a esta defensa del país. Habló también la presidenta de la Cámara de Diputados, que como ustedes saben ambos pues provienen del Partido Acción Nacional. El presidente de la Corte, ya hoy elegido por el pueblo, y la presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo. Entonces fue un acto muy republicano y el discurso pues estuvo sustentado en lo que ha sido la lucha histórica del pueblo de México, que sostengo que desde la independencia el pueblo de México ha luchado por la soberanía, por la independencia, por la justicia social, por las libertades y por la democracia. Y que esos principios, esas máximas del pueblo de México son lo que han construido a nuestro país. Y son las mismas que defendemos hoy con la cuarta transformación de la vida pública. Y vamos a seguir avanzando. Hay quienes todavía van al extranjero a pedir ayuda porque no tienen el apoyo popular. Pero eso históricamente ha sido derrotado por el pueblo de México, que ha luchado por la justicia, por la democracia, por las libertades, la independencia y la soberanía. Presidenta, usted ha dicho que no a la guerra. Quiero hablar de un tema local, si me lo permite, que no a la guerra. Está construyendo usted y su gobierno paz aquí en Michoacán. Nosotros hicimos un recorrido acá para ver algunas obras. Por ejemplo, fui a donde están los puentes del mercado de abastos. Ahí nos explicaba Rogelio Zarazúa la importancia de este puente, también los comerciantes de la zona, pero hay otras obras como Siglo XXI y el segundo anillo periférico. Se habló hace un momento de 51 millones de pesos, 51 mil millones de pesos en construcción y reparación de infraestructura. Es mucho dinero, pero me gustaría una comparativa, cómo era antes, para saber cuánto se invertía antes en materia de infraestructura acá en Michoacán. Y por ejemplo, en materia de inversión social hablan de 30 mil millones de pesos. Me gustaría un parámetro, y si me lo permite, si con su anuencia, a ver si el gobernador Bedoya nos puede explicar un comparativo de quién ha invertido más, si la 4T en Morelia o por ejemplo un gobierno como el de Felipe Calderón, que es de acá de Morelia o de Michoacán. ¿Quién ha invertido más en cifras exactas para tener un comparativo? Te doy, si quieres, la palabra primero. Con su permiso, Presidenta. Efectivamente, esta obra del gobierno federal, 51 mil millones de pesos, es una obra histórica la que se está realizando en este momento. En la reunión previa, antes de estar aquí con ustedes, tuvimos la reunión de seguridad y luego la de Plan Michoacán por la Paz y la Justicia,
Y hay un dato que yo quiero hacer énfasis, que es el tema de infraestructura educativa. Sumado ya al tema de la escuela es nuestra, en infraestructura educativa, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, algo que se denomina el FAM, que es el Fondo para Infraestructura Educativa. Normalmente Michoacán recibía 400 millones de pesos al año y este año vamos a recibir más de 1.200 millones, es decir, 3 veces más gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Estas obras a las cuales haces referencia son obras que está llevando el gobierno del estado de Michoacán, también en coordinación con el gobierno del gobierno federal. Son obras financiadas también con recursos públicos estatales y que vienen a complementar los recursos federales. Hay obras que durante décadas fueron exigidas por los michoacanos, michoacanas, la ampliación de la autopista siglo XXI de Morelia al puerto, al gran puerto de Lázaro Cárdenas. Se está construyendo también por el gobierno federal la autopista sin cuota Marabatío-Zitácuaro. Va a arrancar la autopista Uruapan-Zamora, es decir, es una gran infraestructura. Y respecto a la el último cuestionamiento de cuánto se invirtió, por ejemplo, en el gobierno federal, la época de Felipe Calderón, también pues, originario de Morelia, quiero decirte que en su gobierno se invirtieron aproximadamente 3.600, 4.000 millones de pesos y en el gobierno actual que encabezo en Michoacán, en Morelia, se están invirtiendo más de 12.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que pues, hay una inversión mucho mayor solamente del gobierno del estado. Pero si sumamos la inversión federal del gobierno de la República que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con inversiones como el hospital del IMSS de Villas del Pedregal, con las ampliaciones que estamos teniendo en infraestructura y en materia educativa, pues estamos hablando que fácilmente estaríamos quintuplicando la inversión que se hizo en aquel momento con este momento de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Aquí hay, yo lo voy a decir, siempre lo digo, hay un cariño real de la presidenta Claudia Sheinbaum por Michoacán. Ella lo ha dicho con mucho orgullo, profesionalmente, socialmente se formó en Cheranástico, en la meseta purépecha, y amor con amor se paga. Presidente, gracias. Yo creo que lo más importante es la concepción, aparte de los montos de inversión. La visión en aquel periodo era la guerra, así le llamaron, la guerra contra el narco, que llevó a más violencia. Y además lo que ya sabemos, que al frente de esa guerra hay una persona que ya está detenida en Estados Unidos por su relación con el narcotráfico, García Luna. Pero una visión exclusivamente de fuera de la ley, por decisión de quien entonces era comandante supremo, que llegó con un fraude, pero ejerció como presidente. Fue una decisión de él. Aquí la visión es distinta. Son dos temas. Uno es atender las causas que generan la violencia, particularmente a los jóvenes, y atender a la población en todos sus derechos, infraestructura, desarrollo económico, y por otro lado, cero impunidad en el margen y en el marco de la ley. Y por eso las detenciones, por eso el trabajo que se está haciendo para atender el fenómeno de la extorsión, que es un fenómeno particular, bueno, está en todo el país, no en todo, en algunos estados del país, y tenemos una estrategia anti-extorsión, y es un tema importante en el estado de Michoacán que se está atendiendo, y hay detenciones y se va a seguir trabajando en ello.
y al mismo tiempo pues todo el trabajo de atención a las causas. Entonces una visión completamente distinta, y eso es lo que nos ha permitido pues los resultados en la disminución de homicidios en el país, muy importantes, 40% de reducción de homicidios. Presidenta, por último, si me lo permite, va a ir usted a Nuevo León. Allá en Nuevo León hay socialmente una exigencia por el tema del transporte público. Lo que pasa es que subió el metro, por ejemplo, cuando terminó el sexenio del Bronco estaba en 4.50 y ya hoy va en 9.80 en este momento, y los camiones de 12 a 15 pesos. Hace unos días, el miércoles, estuvo allá Luisa María Alcalde, la dirigente de Morena, y se pronunció, pero hizo un llamado también a que acaben los excesos en los gobiernos estatales, los gobiernos de los estados. ¿Hay algún llamado de usted de manera particular para el caso de Nuevo León o de manera general para las y los gobernadores del país a que se aprieten el cinturón, que sigan el ejemplo de la austeridad de su gobierno? Cada estado tiene sus particularidades. Obviamente nuestra visión es que no debe haber gastos suntuarios en los gobiernos y no debe haber corrupción, y que el recurso público debe ser destinado a obras de infraestructura para beneficio social y de desarrollo económico con bienestar, y al mismo tiempo a los programas de bienestar, a educación y a salud. Esa es nuestra visión, y pues ya la gente decide, la gente opina sobre cada gobierno y exige a cada gobierno. Gracias, presidente. Vamos con Michoacán. A ver, ahora vamos para allá atrás. A ver, la compañera de... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Presidenta, y a todos los funcionarios federales y estatales y a los compañeros. A mí sí me gustaría preguntar de estas acciones que ya comentaron, ¿dónde queda la parte de la cultura, la parte de lo artístico? Recuerdo que usted tenía un proyecto, un semillero en escuelas de música, preguntarle si se va a permear eso aquí en Michoacán. Sí, además está apoyando a colectivos culturales. Hoy presentamos algunos de los avances y ya en otra ocasión presentamos otros avances, porque si no, pues no nos daba tiempo de atender sus preguntas. Pero sí hay un programa cultural para Michoacán. A ver, ¿alguien más de Michoacán, ya que estamos de este lado? A ver, compañero que está a un lado. Ahí. Hola, Presidenta, buenos días. Compañero Rodrigo Sandoval de PCM Noticias, preguntarle a usted y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya vimos que el operativo Enjambre ya trascendió estados. En Michoacán se implementó el Plan Michoacán precisamente por una situación de inseguridad. ¿Existe la posibilidad de que aquí en el estado también se implemente el operativo Enjambre? ¿Tienen indicios de narcogobiernos o alcaldes que hayan llegado impulsados por el crimen organizado? Sería en primera instancia mi cuestionamiento al respecto. ¿Quieres primero contestar y luego contesto? El operativo Enjambre es destinado a lo que instruyó la señora Presidenta desde el día 1 de su administración, que es cero impunidad. Las investigaciones, como sabemos, pues, se van desarrollando con varias detenciones que se han realizado. Por ejemplo, estoy hablando de los casos anteriores. Pues, posterior de detenciones de delincuentes es donde deriva la participación de algunos funcionarios públicos. Han sido no solo presidentes municipales, han sido alrededor de 60 servidores públicos los que han sido detenidos en el operativo Enjambre. Entonces, basado en la cero impunidad, pues si hubiera algún indicio y una investigación correspondiente, se haría saber, por supuesto, en este mismo lugar. Lo que es importante es que se conozca que es a partir de denuncias. No es que haya una investigación particular a
algún servidor público, algún funcionario. En el caso, por ejemplo, de ayer de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, se recibieron muchísimas denuncias al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y obviamente a la Fiscalía General de la República. Muchas denuncias ciudadanas. Y a partir de ahí es que inicia la investigación. Si se encuentra que hay en efecto pruebas suficientes para presentar una carpeta o abrir una carpeta de investigación en la Fiscalía y presentarla ante un juez para que ordene una orden o para que dé una orden de aprehensión, pues entonces se procede. Es el caso de lo que ocurrió también en el Estado de México. Entonces no es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias. Y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que pues se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. Y a partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, pues se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer. Es muy importante que sepan, porque además este alcalde pues es de Morena. Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país. Entonces, cuando hay denuncias y hay sustento para las denuncias, es decir, hay investigaciones que se traducen en pruebas, evidentemente se lleva a un juicio, ¿verdad? Porque